eres, Señor, quien sabe lo que ha de acontecer y nosotros, al no saber, venimos ante tu presencia rogándote misericordia, suplicándote para que tú, Señor, en tu gracia, tengas todo ordenado de tal manera que lo que nosotros pensamos que ha de suceder y lo que los hombres creen que va a suceder, no suceda, sino que tú, Señor, nos guardes a todo, que tú nos protejas. Allí en Irán también existen personas inocentes que sufren necesidades, que también claman por una mejoría de vida, y lo que ellos tuvieron en esta noche donde fueron bombardeados fue calamidad, tristeza, miedo, susto. Mientras unos se alegran, otros sufren lo que es el miedo, la necesidad de ayuda sin saber qué ha de suceder con ellos. Señor, ten piedad, porque las ambiciones de los hombres nos afectan a todos. El poder de los hombres que piensan que pueden controlar la vida de los demás. En tus manos estamos y te suplicamos, Señor, para que seas tú quien tengas control y guarde las almas que están allí en aquel lugar. Cuida también los que han de pelear por ser enviados, por recibir órdenes. Cuida sus vidas. Señor, en tus manos están. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. En Cristo, Señor, tu Hijo, te pedimos para que nos guíe y nos cuide en esta escuela dominical, que todo cuanto vamos a hacer, oh Dios, sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. En Cristo te lo pedimos todo siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, habiendo orado de esta manera y pedido al Señor por cuidado, protección y que Él tenga el control de todo, hoy nos vamos a introducir en un tema que es sumamente delicado. Es delicado porque trata de entender lo que la Escritura nos enseña. Aquí estaremos hablando entonces de esa convicción que nosotros como creyentes debemos tener cuando vamos a su palabra y leemos: Señor, eso es lo que tú dices que ha de suceder. Eso es lo que pasará con mi vida después que yo termine, después que este cuerpo ya deje de respirar, donde las fuerzas se les vayan, donde expire tal vez por enfermedad o por que se sabe todo lo que pueda suceder con nuestro cuerpo, porque estamos aquí ahora y en momentos puede ser que no estemos. Es un tema que a muchos les es difícil tratarlo porque trata de muerte y el ser humano no quiere escuchar esa palabra. Al ser humano la palabra muerte les resulta difícil porque nacimos para ser eternos y nunca entendemos que tengamos que morir. Pero lo que hay detrás de todo este despedir de este cuerpo es mucho más glorioso que lo que usted hoy aspira a alcanzar o tener. Porque todos tenemos a veces metas y la meta que nos trazamos es para nuestro bien y queremos continuar y el ser humano es increíble, él siempre piensa que va a ser eterno. Tú te enfermas y estás a punto de morir, te sanas y ya piensas que vuelves a ser eterno otra vez. Vuelves a tus mismos planes, a volver a tu agenda, a leer tu agenda para llevarla a cabo como si nada hubiese pasado. Así somos los seres humanos. Pero, ¿qué realmente es lo que ha de suceder según las Escrituras con nosotros? Contigo individualmente, ¿qué ha de suceder? Yo creo lo que la palabra de Dios me dice. ¿Ustedes también lo creen, hermanos? Amén. Pues entendiendo que así estamos nosotros aquí hoy, creyendo lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a asegurarnos de qué es lo que Dios nos dice que ha de suceder. Y vamos a leer algunos versos hoy. Yo quiero que ustedes vayan buscando Gálatas 2:17, también Gálatas 3:19, y después de ahí vamos a ir a Romanos 5:12, 21.
esos tres versos, Gálatas 2:17, Gálatas 3:17, y vamos a entrar a Romanos 5:12 al 21, para leer esta primera parte, que es sumamente importante entenderla debido a que han existido muchas interpretaciones de este verso. No nos vamos a meter en todo lo que se dice hoy, pero sí lo vamos a dejar saber para que entiendan cómo estos versos han salido interpretaciones para decir lo que ha de suceder con los seres humanos después que parten de esta tierra. Los reformadores vieron en estos versos lo que también yo puedo decir exactamente que es lo que yo veo en estos versos. Y ellos dijeron: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, es decir, se destruyen, se deshacen. Dependiendo del tiempo que tú tengas ahí con ese cuerpo, los años que pasen, vuelve al polvo. Pero hay algo que no muere, y son las almas. Ese espíritu de vida, ese ser, lo que te hace a ti reaccionar, lo que te hace abrir tus ojos, ver y conocer, todo lo que te da movilidad, es el alma, el asiento de todas las cosas. Es una expresión que ha tenido también sus incógnitas. Los filósofos trataron de sistematizar este concepto, pero ya el Señor en el Antiguo Testamento no había estado hablando de esa parte que no muere. David llegó a tener la convicción y diciendo: yo sé que tú no dejarás mi alma en el Seol. David sabía que había algo más que el cuerpo, pero estaba la inquietud de si ese cuerpo también lo tendría de nuevo. Pero él estaba convencido: yo sé que todo lo que yo soy no se quedará en el Seol. Para David el Seol era el lugar donde tú pones el cuerpo, el sepulcro. No tenía toda la enseñanza de la resurrección. Yo quiero que ustedes entiendan eso. David no tenía las enseñanzas que usted y yo hoy tenemos sobre la resurrección. Mantenían la esperanza y la confianza en Dios, en que Dios, si lo había utilizado, llamado, un día ellos estarían con Él. Tenían el ejemplo de que alguien llamado Elías, Dios se lo había llevado. Alguien llamado Enoc se lo había llevado. Esa convicción le hacía ver de que algo pasaría con ellos y que ellos también estarían un día ante la presencia del Señor. Pero no tenían toda la enseñanza que hoy usted y yo tenemos. Hoy nosotros podemos confirmar por todas las direcciones que la palabra de Dios nos dan a entender que nuestras almas no mueren ni duermen. Hay mucho entonces que ver. Hermano, no vamos a ver todo aquí. Yo sé que en este tema vamos a entrar profundamente cuando estemos analizando las grandes doctrinas de la Biblia, ya que esto es doctrina. Está ligada a doctrinas muy profundas cuando hablamos del alma. Pero hoy vamos a ver las convicciones por los textos de que en verdad el alma no muere ni duerme. Teniendo entonces así el alma una sustancia inmortal. Y aquí viene. Vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Aquí entramos a leer los versos. ¿Quién tiene Gálatas 2:17? Y 3:19. Amén. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Que Gálatas nos está hablando de que nosotros tenemos cierta diferencia entre Cristo y nosotros. Nosotros estamos expuestos al pecado y nosotros tenemos que ver
la diferencia entre lo que es Cristo y somos nosotros. Hasta ahora, eso es lo que estamos mirando. Cristo no es culpable de mi situación, yo sí. Cristo tiene la manera de cómo redimirme, salvarme por dirección del Padre. Eso tendrían todos los que se acercan a Cristo, tenían que ir entendiendo eso. Entiendan, no eran personas de los tiempos nuestros. Nosotros tenemos toda la información, ellos estaban aún aprendiendo. Por esa razón es que Pablo habla de esta manera en este texto. Pero vamos entonces ahora al siguiente capítulo. Al siguiente capítulo, que es el 3, capítulo 3, versículo 19 de Gálatas también. ¿Qué más nos dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pastor, Sí. creo que están mal los versículos, ¿no? Es Génesis, ¿no? 2:17. En el librito dice GN. Sí, porque veo que hay algún problema con estos versos, ¿verdad que sí? Sí, Eva, está muy confundida. Génesis, ¿no? Lo podemos leer Génesis capítulo 2, 17 y luego 3, 19 para ver. Aunque sí podremos nosotros ver también algunas cosas aquí importantes. Pero creo que Génesis es posible que hable mucho más claro, ¿no? Génesis 2, 17. ¿Alguien puede leerlo? Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora sí. Comienza hablando del inicio de qué. De la posibilidad de qué. De morir. La palabra muerte, ¿qué significa? Separación. Una separación. Entonces hay muerte eterna. Esa muerte eterna, ¿qué significa? Cuando usted lee su Biblia, ¿qué significa muerte eterna para ustedes? Que hay una eternidad. Y si hay una eternidad, porque la palabra eterna está ahí, eso es para siempre, nadie muere, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos tratando? De que el alma es eterna. Y habrá una muerte eterna. ¿Muere el alma? Mire el punto que estamos tratando. No muere el alma, pero habrá una muerte eterna, sin que el alma muera. Entonces eso se llama ¿qué? Separación de Dios eternamente. En este mundo que estamos viviendo, acabamos de orar por Irán. Todo lo que está sucediendo y nos va a ocurrir más de lo que el hombre pretenda que va a ocurrir, eso es un indicativo de ¿qué? De que todavía Dios está en este mundo. De que Dios preserva este mundo. Si hoy nosotros podemos encontrar productos para comer en todos los mercados y podemos ver los árboles verdes, bueno, ahora mismo por el invierno están secos, pero aún así los pinos están verdes, pero sabemos que están vivos. ¿Cómo es que tenemos vida en la tierra? Si no es solamente porque Dios nos cuida, nos guarda, nos protege. Dios cuida todo lo que nosotros tenemos alrededor. Es un indicativo de que Dios está aquí. El alma no muere. ¿No les resulta esto como incongruente, no? Pero sin embargo hay una muerte eterna. Y el hombre seguirá vivo. Esa muerte es una separación eterna de Dios. Es anunciado. Si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás.
La advertencia era una muerte física visible que caerá, como nosotros entendemos lo que le estaba diciendo Dios a Adán y Eva. No, no era eso. Le estaba diciendo, se van a separar de mí. ¿Y quién quiere eso? Conscientemente, después que tú sabes quién es tu creador, quién es Dios, el dueño de todo, ¿qué es lo que tú quieres ser? Alguien que esté cerca de Dios. Era para ello temer. Y ustedes conocen la historia, ya ellos tenían la información que Dios le daba, pero alguien aparece y dice, no será así. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Se introduce el pecado. Y por el pecado, dice la Escritura, también la muerte. Ahora ocurre una muerte que no debía haber ocurrido. Porque ahora entra en esa muerte también lo que es ese debilitamiento del cuerpo. El cuerpo ahora tiende a desaparecer para luego ser reformado, transformado con una creación nueva donde aparecerá el nuevo Adán que es llamado Cristo, indicando de que Dios a esa generación Él la traerá juntamente con Él, para Él. ¿Se entiende? La Escritura te va llevando para que tú entiendas qué es lo que ha de suceder, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. El 3.19 de Génesis. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, ya está claro lo que los reformadores mismos escribieron. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y van y ven la corrupción, se destruyen los cuerpos. Este cuerpo que nosotros podríamos llamar una habitación, una caja donde habita algo que es inmortal, algo que va a ser preservado. Podemos leer también Hechos 13:36, vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cuando habla de que vio corrupción, ¿de qué está hablando? Exacto. Eso es lo que pasará con nuestro cuerpo. El tema no parece que tan agradable, ¿verdad? Dice, no, yo me voy, cuando ustedes terminen yo vengo. No estamos hablando de muerte, nada agradable, ¿no? Pero es necesario saber qué ha de suceder con nosotros. Porque algo tiene el ser humano seguro, desde que tiene conciencia, dice, wow, yo voy a morir. Viene el pánico, porque no quieren, nos resistimos a morir. Por eso existen los hospitales. Si fuera agradable morir, los hospitales no harían falta, ¿vale? No habría problema, ¿verdad? Y es increíble como Dios mismo nos creó de esa manera, que nosotros tengamos ese instinto de protección, de querernos cuidar, de querer seguir viviendo, a menos que no exista algún trastorno. Los trastornos, hay personas con mucho trastorno y que se quitan la vida porque ya no entienden que deben vivir en esta tierra y se desesperan y ven todo oscuro, no hay necesidad de seguir viviendo así, ya eso es enfermizo. Pero normalmente el ser humano, la tendencia es a seguir viviendo. Aún los creyentes, cuando sabemos que tenemos un mejor lugar donde ir y le decimos, no te preocupes, tu vida estará mejor. Aún así estamos buscando la medicina para ver si nos podemos curar. ¿Qué cosa, no? Eso es todos los días. Que nos la pasamos buscando cuál es la mejor vitamina
para poder mantener nuestros cuerpos saludables o tener un mejor sistema de vida mientras estamos aquí. Pero finalmente todo se reduce a una sola cosa. Quiero durar más años. Quieren seguir viviendo. Pero después que son viejos, ay, ¿por qué viejo? Pero si es victoria. Llegaste. No aprendemos a ver la vejez. ¿Saben que hay personas que perdón que hagan un paréntesis aquí, que se avergüenzan de su vejez? No, hay personas que no quieren salir. No sé si usted está enterado de eso. Hay personas que no quieren salir porque ya son viejos y se meten en sus casas y no salen. Tú deberías estar orgulloso, feliz. Mire, he llegado. Aquí estoy. Este soy yo con un batoncito. Quiero ver si tú vas a llegar, muchachito. Porque yo sí llegué. Pero hay algo que ocurre en medio de la vejez, y es que la persona que es mayor y ha conocido al Señor está feliz. Disfruta a sus nietos si los tiene, disfruta el ambiente y una esperanza enorme. Es como decir, Señor, wow, así estoy contigo. Eso lo produce esa convicción que Dios da a cada uno de sus hijos, donde ese momento cercano que Él ve cada vez que se levanta en la mañana, que siente un dolor en esa pierna, estoy viejo, Señor, ¿cuándo es? Ya se acerca. Claro, ninguno quisiéramos llegar a viejo y tener muchos dolores, por eso nos cuidamos, porque una vez con mucho dolor es un problema, ¿no? Levantarnos en la mañana y sentir ese dolor en nuestros cuerpos es terrible. Ya nos afecta si hacemos muchos ejercicios y sabemos que ya estamos más débiles que cuando éramos jóvenes. La juventud es algo que es un tesoro y muchos no lo saben aprovechar. Romanos 5, 12. Este pasaje es un poquito más largo, quiero que lo leamos y prestemos atención. Romanos 5, 12 al 21. ¿Quién lo tiene? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Por la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de pecados, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produce la justificación dada la vida de todos, que da vida a todos. Porque así como por las desobediencias de un solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un solo muchos serán hechos justos. En cuanto la ley está interviniendo para aumentar el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reinará también la gracia, que nos traerá justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tremendo. Aquí fue donde yo al principio
entendí que venía hablando de Cristo, el Redentor, el Salvador, la esperanza, después de haber muerto, y aquí por fin Romanos 5:12 nos habla exactamente de esto. Nosotros tenemos esa gran esperanza en Cristo. Adán peca, por un solo pecado entra la muerte, por un solo pecado nosotros somos entrado en ese estado de corrupción, de separación, donde necesitamos de ese Redentor que es Cristo, el Salvador, quien nos trae de nuevo al Señor con la esperanza de que cuando lleguemos ante Dios, nosotros en verdad tengamos la convicción de que Él nos dirá: bienvenido, bien has hecho, buen siervo, bienvenido a estar ante mi presencia para siempre. Esa es la esperanza de todo creyente, que por Cristo tenemos vida. Aquí ahora, en contraste a la muerte eterna, tenemos vida eterna. La palabra vida implica una unión al dador de la vida. Por eso es que Cristo es vida. Todos entendemos que vida es estar vivo, estar alegre. Esto es vida, dicen muchos, no entienden. Un día van a abrir los ojos y dicen: oye, esto era vida. Pero entonces yo nunca viví. No, nunca viviste, porque tú siempre estuviste separado de Dios. Tú amaste estar separado de Dios. ¿Entienden? Todos pronunciamos vida. Y a veces a mí, que me gusta investigar mucho eso, y ahora estoy en una locura ahí, con uno mirando lo que son, cómo se ha manejado todos los términos de la filosofía a través de todos los tiempos, y dice: bueno, ojalá que esto no me confunda, ¿no? Pero es interesante ver cómo los hombres dicen: bueno, pero ¿qué es vida? Y esto ha sido un batallar para la filosofía, entender por qué se le llama vida. ¿Por qué vida? Y no saben. Parecen que es un aliento, es un mover, es un sentir, es un sentimiento. Hay de todo. Han tratado de ver de qué vida es eso. Bueno, finalmente, según el razonamiento de los hombres, vida es eso. Que me puedo mover, que puedo abrir mis ojos, que puedo hablar, que puedo cantar, que eso es vida. Pero es que tú no harías nada de eso si Dios no te lo permitiera. Tú tienes toda esa movilidad, toda esa fuerza, porque Dios puso vida. Todo lo que se mueve tiene vida. Los árboles tienen vida. Funcionan de otra forma a nosotros porque no tienen la racionalidad, ni la capacidad, ni la inteligencia que Dios puso en nosotros, porque Dios a este ser, que es el ser humano que Él puso en esta tierra, le dio la particularidad de: vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. O sea, que piense, que tenga un intelecto, que tenga una voluntad y que tenga un sentimiento. Lo hizo una persona. Que esa es la racionalidad del término persona. Alguien que puede razonar, que puede pensar, que puede llegar a conclusiones, que puede crear. Es un ser creativo que piensa y analiza. Esos son los hombres, porque eso es Dios. Ahora, en un grado muy limitado, pero somos así. ¿Se entiende? Usted no estaría en estas 4 paredes que están acá si no existiera un humano. Busque cualquier otra especie y ellas lo que van a hacer es simplemente lo que está ordenado para que ellos hagan. Un árbol es un pajarito que usted ve volar, hace cosas que tú dices que es increíble, pero nada más sabe hacer eso. Porque están creados para que ellos se preserven de esa manera. Dios puso vida ahí, pero no puso toda la racionalidad que hay en nosotros. O sea, en este mundo hay una especie que sobresale en medio de todo. Y le ordenó fructificarse en la tierra y cuidar la tierra. No lo hemos hecho bien porque no queremos seguir las direcciones de Dios. Pero somos seres muy especiales. Pero ese ser tan especial un día va a morir. En el sentido que usted y yo entendemos que es la palabra muerte. Se va a separar de su cuerpo. Y si significa separación, ¿cuál será la otra parte?
porque entonces ahora tendríamos que darle, si fuera aniquilación, tendríamos que darle un sentido diferente a la palabra muerte. Muerte significa separación. Pues si yo muero, según ven mis ojos, hay una separación de este cuerpo y algo más. No se va todo al sepulcro, que era el concepto de David. David pensaba que todo se iba y que Dios un día no lo dejaría ahí a él específicamente. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque si Dios me formó, Él lo va a hacer, pero Él va a levantar mi mismo cuerpo. Ellos le faltaba demasiada información, pero sí había confianza y firmeza en que Dios lo iba a hacer, así como lo hizo con Elías y Enoc. Así lo hará conmigo, yo sé. Pero ellos pensaban en todo, el cuerpo y todo. Y no se equivocaban. Pero no sabían que ese cuerpo iba a resucitar, iba a ser transformado. Es la información que tenemos luego después que Cristo viene. Ahora entiendo. Ahora nos toca creer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Redentor, que nos vino a traer buenas nuevas, cosa que yo no conocía, ahora la entiendo. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque esto es algo que usted cree. Pero verlo por las Escrituras, por lo que nos va diciendo la Escritura, el concepto cristiano que hay, usted no va a poder evitar pensar en todos los demás conceptos que el hombre ha elaborado para buscarle una explicación a todo lo que nos acontece. Hay enseñanza que dicen, pero es que algo tiene que pasar. Bueno, es que nos vamos a reencarnar, nosotros nunca vamos a morir, la vida nunca va a morir, y tú tienes una vida que nunca va a perecer. Lo que pasa es que si tú te portas bien en esta tierra, lo que va a pasar es que cuando mueras, si te portaste mal, pues bueno, pues pero te va a tocar vida de perro. Ay, te fue peor a ti, porque perros son alegres, lo adoptan, la gente le da cariño y va a vivir una vida más o menos buena, pero tú fuiste un perverso, tú vas a insecto ahora, te tocó insecto. Y quién sabe entonces lo que va a pasar después de ahí, después que tú eres insecto, cuando ese insecto vuelve y muera, ¿dónde tú vas a salir? Tal vez el insecto fue bueno, fue amable, bueno, te vamos a subir otro grado. Es una locura, ¿no? Pero hay que buscar una explicación a todo. Es una desesperación para entonces buscar una explicación, porque el hombre tiene una capacidad de pensar, porque es analítico, es lógico y tiene que buscar algo que le haga sentido, porque por más que usted lo piense, hay algo en su interior que le dice: tú no eres solo ese cuerpo. Es que todo tu ser te lo grita. Te lo grita. Hay algunos que dicen: no, hay que portarse bien para que tú vuelvas a vivir. Lo que va a pasar es que todo el que se porta mal, lo que haga, dice, bueno, pues simplemente va a ser aniquilado. El alma. Oh, sí, porque el alma vuelve a Dios, que la dio. Hay un verso. Resolvieron el problema. Y el cuerpo se aniquila y esa alma, no, pero esa alma ya pasó por un proceso que tuviste, entonces Dios va a limpiar esa alma. No tiene sentido. Tú la estás entregando sucia. No, tú tendrás que dar cuenta. Esa alma tendrá que dar cuenta. Va a volver a Dios, pero va a ir sucia, porque nunca confiaste ni creíste en el Señor. Entonces hay una idea extraña que parece, vamos a ponerla de esta manera de sátira, como que Dios dice: uy, esta alma está sucia, pásenle un pañito, lávenla porque vino muy sucia. Ok, pasaste, entraste. No, tiene que pasar por el proceso que Dios estableció, que es por la sangre de Cristo. Ese es el proceso que Él ha establecido, porque solamente Él puede limpiarla con vida, derramando sangre que es vida. Ese simbolismo espiritual que en el carácter y la forma establecida por Dios, el propósito de Dios es hacerlo de esa manera. Sabrá Dios cómo lo hace, ¿no? Pero Él dice que así es que Él limpia. No hay otra manera. Toda alma que aparezca en este mundo
tendrá que volver a Dios y rendir cuenta. Y Dios va a determinar a dónde irá cada alma por el proceso que haya vivido en esta tierra. Por eso es que Pablo dice, es aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salvación. No hay más tiempo. Hasta el cristianismo se ha manchado con el tiempo. Dijeron, no, es que no puede ser. Miren, hermano, hay que buscar una explicación a todo lo que nos pasa y querer jugar a ser más claro que lo que Dios dice, o querer buscar más información de la que está declarada, nos lleva a hacer declaraciones que son heréticas. Bueno, lo que pasa es que realmente Dios tiene un lugar de limpieza aún después de la muerte, y ese le vamos a llamar purgatorio. Yo quiero que usted vaya y vea toda la incongruencia y las diversas versiones que hay de lo que creen en este lugar. Todos diferían, no saben qué hacer, tratando de buscar una solución porque algo ha de pasar. Entonces mancha el cristianismo, cuando el cristianismo lo que dice desde el principio es que el hombre necesita a Cristo. Y que es aquí, ahora, no hay más tiempo, ahora es el día de salvación. No hay más tiempo. Si no lo hace aquí, nadie podrá orar ni pedir a Dios por ti. Hay personas que se van a esta tierra y dicen, bueno, yo tengo la ventaja de que mi hermana es tan fiel y yo la tengo así porque ella me quiere tanto, sabe que yo soy un bárbaro y yo sé que ella va a orar por mí cuando yo me muera. Ella me va a sacar de ahí, aunque sean miles de años, pero me va a sacar. Es una locura. Son capaces de creer algo que no pueden explicar, que no saben si es verdad, pero no pueden creer en las palabras de aquel que demostró que era Dios, vivió sin pecado, murió por ti, que te dice, todo aquel que en mí cree será salvo. Sencillo. El problema es que no quiero creer eso. Yo necesito llamar al filósofo que me diga, ¿qué tú entiendes de vida? ¿Qué tú entiendes de lo que es esa parte interna? Eso es el alma. Ahí están los conceptos de Platón, que sistematizó lo que él consideraba que era el alma. Y algunos dicen, es que esa palabra viene porque él fue quien salió. No, ya ese concepto estaba. De que se organizara, porque los hombres estamos para eso. Organizar los conceptos, darlo a conocer de una mejor manera, por la capacidad que Dios ha dado, pero no es porque no se dejara de decir de qué, de que tú tienes algo en tu ser que te grita que vas a tener que decir, no morirá. Este cuerpo no es solo cuerpo. Al cuerpo hubo que darle vida. Este cuerpo es solo polvo. Si tú lo dejas ahí, ¿qué hizo Dios? Aquí está la parte que no se quiere creer. Cuando Él creó a Adán, ¿qué hizo? Sopló ¿qué? Esa es la parte que dice, no, esa fantasía, eso no puede. Bueno, pues cree lo que tú quieras, busca otra explicación. Entonces se han pasado miles y miles de años ya tratando de explicar qué es lo que está pasando, cómo es que tenemos vida. Nosotros aquí un jueves de esto estuvimos hablando de que si nosotros vamos a creer en todo lo que ahora se nos viene encima, de que se está hablando de extraterrestres, de seres de otro mundo, otros mundos que no conocemos, tenemos que hacer énfasis en lo que significa la palabra vida. Y la palabra unigénito tiene mucho que ver con todo lo que nosotros podamos analizar. Cristo, único ser de vida. Eso es lo que significa. No hay más vida si no es en Cristo. Y por quien Cristo vino a dar vida fue aquí. Los seres que nos presentan por fantasía desde hace mucho tiempo son seres que vienen en formas diferentes o con caras deformadas, diferentes a nosotros, porque no saben qué hacer.
Tienen que traer una figura. Tienen que ser superiores a nosotros. Algunos dicen, es que si nosotros existimos, es por esos seres superiores que existen en otra tierra. ¿Sí ven? El hombre dice de todo porque está detrás de una explicación. Necesitan saber qué nos está pasando, qué es lo que hay. El hombre siempre ha querido buscar una explicación de qué es lo que somos nosotros. La palabra vida no es más que un aliento de Dios depositado en una criatura, en un ser, en una especie. Pero todo lo que usted ve que se mueve es Dios mismo. Casi se acercan los panteístas cuando dicen que todo es Dios. Pero al sismatizar el concepto te das cuenta que es horrible lo que están diciendo. Pero realmente todo lo que se mueve es Dios. Tú no puedes quitar eso. Todo, nada se mueve sin Él. Porque Él es la vida, Él es quien sostiene. Entonces yo tengo que creer, si hay otros seres, de que Dios dio esa vida de igual manera en otros lugares. Y que si esos seres no cayeron en la misma situación que nosotros, de tener esa primera criatura que fue puesta en ese planeta, de fallarle a Dios, entonces ¿son perfectos o son dioses? Ese es el concepto que muchos llegaron a tener. De que esos son perfectos. Pero te encuentras que nos lo ponen en la película, siento aparte, que son capaces de destruir y de matar. No saben qué hacer con la personalidad de los seres que nos presentan. O lo presentan gelatinoso, en forma de animales que no conocemos, porque no saben. Pero son superiores. Porque el término superior los martilla. Los martilla. Porque si son superiores, ellos fueron los que nos crearon. Ellos fue lo que nos trajeron. En fin, todo juega, se reduce a pensar en la palabra vida. Y esa vida la imparte Dios. Y Adán y Eva, cuando recibieron ese aliento de Dios, aquí vamos. ¿Cómo eran? ¿Cómo fue Adán cuando recibió el aliento de Dios en ese cuerpo que fue formado del polvo de la misma tierra? ¿Cómo era él? Limpio y perfecto. Puro, sin mancha. Entonces tenemos que ver esas cualidades en todos los seres que nosotros veamos que son diferentes. Porque si recibieron la vida de Dios, que esa es la única manera de que exista vida, porque Él es el creador de todo el universo, esa vida tiene que ser impartida de igual manera, pura, limpia. Y si vienen con falta, entonces es porque también ellos tienen la necesidad de una redención. Ahora nos hacemos la pregunta. Ven, yo sé que lo estoy metiendo cosas muy, muy incómodas, ¿no? Pero ¿quién sería entonces el redentor de ellos? Porque lo que vemos es de personas que piensan como nosotros, con maldades, con cuidado, con temores. No vienen completamente aquí porque tienen temores de nosotros. Para algunos de los seres de otro mundo nos lo presentan como seres que son enemigos nuestros, que vienen con mucho. ¿Pero por qué? Si son puros, conocen todo, son dioses, ¿por qué tienen que tener ese temor? No pueden explicar eso. Mi hermano, la necesidad de presentar en este mundo seres de otros lugares para propósitos malvados se ha hecho una necesidad. Y hay que ir poco a poco diciéndole a las personas que nosotros estamos invadidos sin que nos demos cuenta por seres de otro mundo. Pero resulta que son malos. ¿Quién redime a esos seres? La única manera de que podamos entender de que en verdad hay seres en nuestro mundo es que esas personas tengan la misma bondad de Dios. Eso es lo que yo pienso. Y eso lo creen mucho, juntamente conmigo. Pero lo que nos presentan no es eso.
No, ¿por qué? Porque no coincide con la realidad de lo que usted y yo vivimos. Lo que sí tiene sentido, les guste o no, a lo que muchos ateos y muchos estudiosos no pueden explicar, es que realmente lo más coherente que existe es lo de ese bendito libro extraño. ¿Por qué tuvo que aparecer este libro? No nos deja pensar, todos nos lleva ahí. Es que no hay un solo ser humano que en sus estudios no se moleste con lo que la Escritura dice, porque le interrumpe sus pensamientos y su hilaridad de convicciones que ellos han hecho para poder llegar a un concepto. Viene esta Escritura, entonces lo mejor es destruirlo y decir que es una fantasía, pero resulta que lo que tiene en sus manos como Biblia es el libro antiguo más organizado en toda la historia. No hay un libro tan organizado ni tan coherente como este libro. Claro que van a buscar que hay contradicciones. Cuando tú lo analizas, las contradicciones, las 100 y pico de contradicciones que han encontrado, mi hermano, son tan fáciles de destruir. Y repiten los mismos argumentos de una manera o de otra, lo mismo, y se repite, y se creen que saben y que conocen. Cuando ya tú conoces los argumentos que vienen, tú dices, pero esto es una tontería. No tienen manera de cómo contradecirlo. Porque esa es la palabra de Dios, tenga esa convicción. Esa es la gran realidad. Mi hermano, pregunta hasta aquí, porque estamos tratando un tema que es sumamente delicadito. Fíjate hasta dónde hemos tenido que llegar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a estar tratando de ver quién él es, a dónde va, cómo resolvemos el problema de la vida, cómo la tenemos, por qué somos notablemente diferentes a cualquier otra especie. ¿Por qué somos diferentes? ¿Y por qué sobresalimos y somos dando muestra de que somos superiores? Porque Dios nos ha puesto aquí para cuidar y guiar esta tierra. Y el hombre lo ha hecho, malamente, pero lo ha hecho. ¿Pero por qué? Porque Dios es quien da la capacidad. ¿Ustedes creen que esas mentes especiales que aparecen en el mundo, privilegiadas, que no se parecen a usted ni a mí, no las puso Dios? Pero las dio con propósito. Y mi hermano, no tienen ni siquiera que ser creyentes. A veces no son creyentes y ellos ni se dan cuenta de que están haciendo lo que Dios quiere. Aún peleen con Dios. Sí. Cuando Dios creó al mundo, que creó a Adán con un soplo de vida, como Adán no había pecado, ni Eva, hasta que llegó el domingo, Dios no pensaba en la muerte en ese entonces. Uy, yo sé. Lo que tú estás diciendo es una pregunta que muchos la han hecho y es fuerte. Porque la muerte viene después de haber pecado. Aquí una vez hablamos de los conceptos que hay de los supralapsarios y infralapsarios, donde los supralapsarios dicen que Dios a propósito introdujo el pecado. Yo no puedo creer eso. Creo en un Dios puro, santo. El hombre actúa por la manera en que fue creada. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios. La capacidad de esa semejanza es el problema. El hombre no ha sabido aprovechar el ser igual a Dios, porque lo que ha querido desde que nace el hombre quiere ser Dios. Y esa es la realidad. Y se lo dijo Satanás. Satanás sabía que así, porque él mismo era así. Eso fue lo que a él le destruyó. Las criaturas, todas, admiran a Dios. Y si le nace algo de querer ser igual a Dios y creen que pueden ser igual a Dios, van a fallarle a Dios, porque sobre Dios nadie. El asunto es que pensar de que Dios sabía que la muerte había de llegar, que es la pregunta que me está haciendo, ¿por qué no lo impidió?
¿Verdad? ¿Verdad que buena pregunta? Yo podía haberlo hecho. ¿Sí? Es esa parte, para serle totalmente honesto, a la que se ha llegado a conclusiones que nunca terminan. Porque Pablo tuvo que decir, al ver que Dios era real, lo que él había hecho en su vida, el cambio que había en su vida, lo que él estaba viviendo, él tuvo que decir, ¿quién podrá entender la mente de Dios? Intentar entender la mente de Dios es el problema. Las personas llegan a pelear consigo mismo y es válido que tú lo hagas. Pero a Dios, ¿quién lo creó? Y yo qué sé. No queremos llegar ahí. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es infinito, y al tener eso nosotros vamos hacia ese concepto infinito, pero nos quedamos cortos porque no llegamos hasta allá. Dios es Dios y hay una realidad. Todo está creado en un orden perfecto. Y luego tenemos que concluir por ciencia y por razonamiento de que no ocurre nada sin causa. ¿Y dónde está la causa? Ese es el problema. Pero la pregunta, ¿sabía Dios que el hombre habría de morir? Yo no conozco los planes de Dios. Yo solo sé que estoy aquí, que Dios me trajo, que estoy viviendo una realidad, que estoy viviendo en una dimensión que yo creo conocer perfectamente y que puedo adaptarme a ella. Pero ¿qué si hay una dimensión superior a esta? Donde ahora tendremos que adaptarnos y conocerla. ¿Cómo será esa dimensión? Son las luces que tenemos a través de la palabra de Dios. Dios no revela todo lo que en verdad ha de suceder. A alguno le molestaría incluso cuando dice, Señor, ¿quién se casará con la mujer de este que murió? Y el Señor le responde, dice, es que en el cielo no habrá casamiento. ¿No habrá casamiento? ¿Cómo que no? Porque aspiramos a tener lo mismo de aquí, porque esta es la dimensión que entendemos. Y pensamos que vamos a ser infelices si no nos casamos, si no disfrutamos de los placeres de estar casados, ¿no? Porque nuestra mente entiende hasta aquí. O sea, hay muchas cosas que las personas no entienden. Nosotros entendemos hoy la felicidad como un buen matrimonio, felices, con hijos, con dinero, con alcanzar cosas, y todas son materiales, ¿no se fijan? Nuestra mente no llega a entender que podamos ser felices en términos espirituales. Porque lo espiritual es, ay, qué lindo ser bueno, ser piadoso, ser santo, ay, usar al Señor. Pero Señor, por mi santidad y mi pureza, Señor, que yo tengo contigo, Padre, que contesta mis peticiones, manda la bendición. Y la bendición es material. ¿No se fija? Porque todo lo que entendemos por felicidad es material. Y todo lo vamos a razonar por ese término. Cuando pensamos en la muerte, pensamos en por qué tendríamos que morir. No podemos pensar en que esa es la manera en que Dios diseñó para purificarnos y pasarnos por procesos donde ya nosotros lleguemos. Mi hermano, el que muera ahora en Cristo, viviendo lo que ha vivido, ¿usted cree que no tendrá ya el suficiente entendimiento de lo que pasa si desobedezco a Dios? Es una preparación que usted ni usted mismo la entiende. Usted llegará entendiendo y dando gracias al Señor. Wow, Señor, y siendo yo lo que fui, esto tú me diste. En una ocasión aquí hablamos ¿de qué cosa? De que los ángeles, en la posición en la que están ahora, no entienden cómo es que podamos ser salvos. Porque en la dimensión que ellos están es demasiado pura. Y cuando miran acá, lo que ven es horrible.
Y tú vas a traer a eso aquí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a limpiar? Ellos sabían que ellos como criaturas, ningunos podrían hacer eso. Ya lo tenían claro. Solamente Dios mismo. Y eso fue lo que hizo. Todo nos lleva a mirar a ese Redentor que nos purifica, que nos prepara, que nos limpia, que nos enseña, que nos dio por misericordia palabras escritas para que tengamos por lo menos una pequeña luz. No crea que es mucha, pero sí la necesaria. Por eso tuvo que decir, solamente tengan fe. Eso es lo que el ser humano no quiere entender. Porque su mente quiere ir más allá. Cuando tú dejas de tener fe, te quedas ¿con qué? Con que yo tengo que ir hasta el fondo de las cosas. Entonces, cuando dices, no, pero es que yo tengo fe, ahí está tu inferioridad. Mi hermano, hoy el que tiene fe es inferior para muchos. Es un ser pequeño. Es un ser poco. Explícame, ve cómo no puedes explicar lo que es la muerte. Pues, ok, perfecto, ¿me la puedes explicar tú? No pueden. Pero te exigen a ti y ellos van detrás de conceptos que mueren en el intento. ¿Me entienden? Vamos a explicar lo mejor que digo. Pero es que para yo creer lo que tú me estás diciendo, ahora me doy cuenta que necesito tener más fe. No, yo creo que Cristo es mi Redentor y mi Salvador. Creo en que en verdad lo que Dios está haciendo conmigo es maravilloso. ¿Por qué? No solamente porque lo leo, sino porque lo puedo vivir. Mano, ¿sabe lo que es ver una persona cambiada? Hay personas que no tienen una educación casi nada de todo lo que nos rodea en este mundo. Y tú lo ves, que tienen una fuerza espiritual para amar y creer en Dios, que tú no sabes cómo explicarlo. ¿Cómo tú puedes confiar tanto en Dios si ni siquiera sabes todo lo que se ha dicho y se habla de Él? Porque el cambio ocurre internamente, es lo que Dios dice. Dios ha estado salvando a la humanidad en medio de todas sus debilidades y de su pobreza espiritual. La ha estado salvando Él. El hombre no es quien se salva, es Dios quien lo salva, porque Él jamás podría salvarse. No hay una sola capacidad en el hombre para decir, si yo no hubiese puesto eso ahí, jamás hubiese sido salvo. No pusiste nada. Dios preparó todo tu ser. Por eso es que yo digo, mi hermano, cuando usted tiene ese amor, ese deseo, pero ¿por qué creo? Mi mente está llena de confusiones, pero ¿por qué creo? ¿Por qué confío? ¿Por qué amo a ese ser que no lo veo? ¿Cómo pasa? No, usted no lo va a entender. Porque Dios quiso que usted lo entienda. Porque Él puso en usted el querer como el hacer. La obra es de Él. Es de Él. Eso no lo va a entender nadie. Solamente lo va a ver en vida visible. Hermano, a mí me ha tocado vivir en mi vida cristiana personas cambiadas por Dios, que jamás yo pensé que podían ser cambiadas. Personas a las que tú has tenido miedo de predicarle, porque dicen, no, eso es como arar en el desierto. Y cuando Dios dice, eso es lo que tú te crees. Y visto personas cambiadas que tú dices, pero ¿cómo pasó eso? Y a veces dice, caramba, yo me perdí de predicarle, hubiese sido yo el que me hubiese ganado esa alma para Cristo. Pero tuve miedo porque pensé que ahí no había nada que hacer. Asesinos. Ser cambiado por Cristo. Que el mundo lo desprecia y lo desecha, nunca le cree, pero Dios le cree. Y cuando tú ves a esa persona hablando del ser que le cambió, ¿tú no lo crees? Y por su vida, por su ejemplo, tú dices, no, es que yo no sé lo que pasó aquí. ¿Qué le aplicamos? Es que yo creo que él tiene problemas de la mente. ¿Por qué tenemos que buscar una explicación? Él cayó ahora creyéndose que Él es lo más santo del mundo, que Él es bueno. Eso es la conciencia que le está remordiendo por dentro. No, ese tipo lo conocimos que no tenía nada de lo que tú llamas conciencia. Parece que la había muerto, pero Dios la vivificó. Fue todo su ser, la transformó internamente.
Y Dios permite dar esos ejemplos para que nosotros entendamos que cuando Él cambia, Él cambia. La ciencia no es lo que nos va a llevar a nosotros a creer o no creer en Dios. Si tú buscas a Dios para ser más sabio, estás pensando como cualquier ateo. Si tú estás buscando a Dios porque quieres acercarte y vivir más para Él, vas bien. Eso se llama en pos de la santidad. En pos de acercarme más a Dios, no de alejarme, no de cuestionarlo para ver si es verdad. Porque Dios puso fe en ti y es la fe la que te va guiando, te va llevando el Espíritu Santo usando todo lo que Él tiene, todo lo que Él puso en ti para afirmarte. Mi hermano, por eso es que no tengo ningún temor de lo que es un creyente, porque la obra no la hice yo. Eso es mi preocupación y mi pleito con las iglesias que piensan que ellos pueden hacer la obra y viven haciendo cosas para que las personas se sientan cómodas y bien. Y lo que más le ha funcionado es que prometerle cosas de este mundo, cosas materiales, cosas que perecen, porque es lo mejor. Mi hermano, ahora con toda la información y todas las decepciones que ha tenido el cristianismo en estos tiempos, con personas que han prometido evangelio de prosperidad, vaya ahora a la iglesia de Joel Osteen para que vean qué es lo que está pasando. 40,000 personas que se reunían ahí están a punto de cerrar ese establecimiento. La gente ya no quiere ir. Porque el ser humano tú lo engañas por un tiempo, pero después comienzan a retroceder. Pero ¿qué es lo que permanece para siempre? Es la verdad. Así sean 2 o 3, pero en la verdad. Tú puedes levantar un gran líder que te llene y te puede durar años y te va a hablar mentira, te va a dar simplemente motivaciones. Finalmente Dios mismo te va a decir: mala dirección, por ahí no es, porque el camino es Cristo. Todo es Cristo, y lo que Cristo te ofrece es que es vida, pero es vida eterna. Nunca Cristo te dice, nunca lo va a encontrar, dice, pero ¿cómo que vida eterna? No, pero que yo quiero, dame un adelantito de esa vida eterna. Eso pedimos nosotros porque somos materiales. Yo te voy a servir bien para que tú me des. No, Cristo nunca dijo eso. No, al contrario, yo dije, miren, los pobres siempre lo van a tener aquí entre ustedes. Porque eso no fue el plan. Lo que Dios dice es, yo te enseñaré a entender de que tú eres extranjero y peregrino en esta tierra. ¿Se entiende? De que tú no eres de aquí. Y mientras más tú entiendas eso, más cerca de Dios está. Tú eres extranjero y peregrino. Eres extranjero y peregrino. Pero qué batalla, ¿no? Siempre estamos peleando por lo mejor material. Pero no batallamos tanto por lo mejor espiritual. Nos da más trabajo, porque no lo amamos tanto. No, yo no quiero esconder esto. Amamos, en esa batalla amamos más lo material que lo espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros, en nuestra vida como creyentes, y que aprendamos a amar más lo espiritual que lo material, porque eso nos llevará a acercarnos más a Dios. Eso es todo. ¿Alguien más quería decir algo por aquí? Me dijeron sí. Un punto. Yo creo que la Biblia tiene toda su pregunta, toda su respuesta ahí mismo. Claro. Ejemplo de ello, de eso que se está hablando, está con Job y los 3 amigos, que el Señor se molesta con ellos y le dice, ¿dónde estabas tú? Que Job decía, de oídas te conocía. Y entonces el Señor empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el Leviatán? Y empieza a decirle cosas. Nadie se conoce. Exacto. Entonces es un ejemplo bien palpable. Interesante. Sí. Y el libro de Job tiene muchas lecciones. Y algo que yo hago de compartir antes de irme, esto ya casi como paréntesis final, y lo quieren tomar así, es esto ya que nada me salió con esto, con los consejos de los 3 amigos. Hay muchos. Tenemos mucho en este mundo con el ropaje de pureza y santidad. Mi hermano, hay creyentes y personas que tienen fracasos en la vida después de haber estado bien, y aparecen muchos amigos de Job.
Cuando usted ve los consejos de los amigos de Job, ¿cómo se ven ellos? Como santos, buenos. ¿Qué hiciste para que Dios te tuviera en esa situación? Debiste haber pensado en esto. Y entonces le dicen, seguramente te pasó por esto y por esto. ¿No se ha encontrado con personas así? Que aprovechan tu situación de destrozo para ellos verse puro y santo, o darte lecciones en ese momento. No, mi hermano, lo que la Biblia nos enseña es que las lecciones son antes de que el fracaso llegue, cuando tú estás bien. ¿Y qué tal si tú, con todo lo que se te ha dado, y tú haces todo lo contrario a lo que te aconseja para que tú puedas vivir tu vida cerca de Dios? Entonces te va mal. ¿Qué hago yo? Te lo dije. No, mi hermano, el te lo dije no está en el cristianismo. ¿Sabe qué es lo que está? Vamos a restaurarlo. Como que yo nunca le dije nada. No es pensar, ¿te acuerdas de aquella ocasión en que nosotros estuvimos hablando? Ve, eso es lo que pasa. Y ¿sabes qué? Yo estuve hablando con mi familia, con mis hijos, y siempre le había dicho que eso es lo que tienen que hacer. Pues mira, eso te faltó a ti hacer. Tú no lo estás ayudando, tú lo estás destruyendo más. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que necesita una persona cuando está mal? ¿Qué es lo que necesita? Es ayuda. Ayuda. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo? No, yo no voy a dar nada. Yo mejor decirte a ti que tú lo hiciste mal. Lo mío es mío. Tú tranquilo allá. Porque te portaste mal, y como te portaste... Ustedes vieron a los hijos, a los amigos de Job diciendo, ¿qué podemos traerte? ¿En qué podemos ayudarte? Ahí no se ve un plato de comida, ¿eh? ¿Se entiende? Sino a reprensiones. Tu situación fue por esto. Así es que aguántese la hora porque usted se portó mal. No tiene sentido. Por eso los tres fueron malos. Porque no hicieron nada para ayudarlo, sino para hundirlo aún más. Lo interesante es que Job fue preparado por Dios, porque él iba a ser el ejemplo de lo que Dios hacía en una persona. Dios sabía lo que había hecho en Job y dice, haz lo que sea, menos no le quite la vida. ¿Y qué dice? En todo esto no le faltó Dios en nada, a Job en nada. Usa la palabra no pecar, pero no le faltó a Dios. Permaneció firme, porque eso es lo que Dios hace con uno de sus hijos, que por encima de todo lo que los demás piensen, él permanece firme en el Señor. Hermano, yo creo que este es un tema que necesita ser estudiado de manera personal, constante. ¿Qué pasará con nosotros después de este mundo? Vamos a orar.